Y pues hermanos, vamos a empezar, bueno, con un tema que estaba yo estudiándolo en mis ratitos de necesidad espiritual que son pues muy comunes últimamente. Y me puse a pensar, y esta pregunta también te la dirijo a ti. ¿Cuál es la cosa que más usas en tu vida diaria? ¿La herramienta o aquel objeto, cosa que más usas en tu vida? Ponte a pensar, no me respondas. Pero hay ejemplos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, un albañil, pues agarra su nivelador, su cuchara, qué sé yo, su flexómetro. Un arquitecto hoy en día, pues su computadora, los programas que tiene. Un maestro, como es el caso de tu servidor, pues no salimos sin estos marcadores a donde vamos porque los necesitamos, ¿sí? Un músico, pues sus instrumentos, pero ¿cuáles son las cosas o la cosa que más usas todos los días? Que dices, caray, con esto pues paso prácticamente todo el día. Y creo que todos tenemos una respuesta en común, ¿cierto? ¿Cuál es la cosa que más usamos todos los días? El celular, ¿cierto? ¿Cierto? Es algo que está, mira, ya casi los niños nacen con la mano así y con este dedo más largo para escrolearle. Casi que ya las siguientes generaciones, ya el pulgar no va a ser el dedo más chiquito, va a ser como el índice aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy en día habituado la mano. Dicen que hoy en día las personas están sufriendo mucho sobre el estar pues inclinado con su cabeza aquí. Bueno, ¿a qué voy con esto? La herramienta que usas es en lo que te vuelves más hábil, te vuelves más diestro, ¿me explico? Y si hemos sido unas personas, yo he visto a gente escribir mensajes que parece que le salen dedos de las manos. Digo, yo todavía soy vieja escuela y pum, 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 así. Pero hay gente que incluso hasta con el dedo chiquito puede escribir. Se ha vuelto tan diestra en eso porque es una herramienta que usa todos los días. No es lo recomendable, pero lo que usemos todos los días nos va a hacer hábiles, nos va a dar destreza. Fíjate si no. Y hoy quiero compartirte algo que Dios me estuvo hablando en un estudio y espero que como me hable a mí, te hable a ti, pero no solamente para hoy conocerlo, sino para que lo pongas en práctica. Mira, el tema lo titulé La cruz, el instrumento del Espíritu Santo. Por si quieres anotar e irme siguiendo para que más adelante en tu casa, pues le des un estudio más a profundidad. Y así tú mismo veas en las áreas que Dios te quiere llevar o te quiere seguir hablando. Y vea, hay diferentes herramientas dadas en la Biblia para todos los cristianos. De nuevo, la cruz, el instrumento del Espíritu Santo, ¿sí? Hay diferentes herramientas que nos son dadas en la Biblia para que fortalezcamos nuestra fe, ¿cierto, hermano? Estas herramientas nos ayudan para que nuestra fe crezca. Por ejemplo, la oración, el ayuno. ¿Qué más te conoces tú? La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, el que debo hacer todos los días, que es el devocional. Bueno, es la práctica, porque muchas veces se queda solo en el contenido. Y veamos pues que la Biblia nos dota de herramientas para las cuales nuestra fe pueda crecer. ¿Por qué? Aquí tenemos la herramienta que yo pudiera llamar principal por excelencia en la Biblia y es la cruz. ¿Por qué? Para ti, para mí, ¿qué representaba la cruz? Pues un instrumento de tortura en donde Jesucristo pagó una deuda impagable por todos nosotros, ¿cierto? ¿O quién se quedó la deuda? Yo por mí, para la gloria de Dios, Él pagó ya todos mis pecados. La cruz fue el instrumento que Dios usó para condenar a la carne, al pecado, pero también lo hizo para unirnos con el Salvador en la cruz. ¿Te das cuenta? Porque en esa cruz
No solamente vemos a un Cristo crucificado, vemos tu carne, tus pecados, tus enfermedades, los míos, los de todos, ahí en esa cruz. Comúnmente la vemos y nos compadecemos o nos sentimos más, pero en esa cruz Dios nos da la herramienta para que podamos nosotros tener un crecimiento espiritual mayor. Y espero poco a poco se vaya entendiendo. Mira, acompáñame a Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 17. Porque ciertamente la cruz era un instrumento de tortura en lo que los romanos colgaban todo lo maldito, todo lo más indeseable. Y dice en esa porción, pero el que se une al Señor, ¿qué? Y aquí vemos que la cruz nos manda a unirnos con Cristo. En esa cruz Jesús padeció lo que ni tú, ni yo, ni ningún ser humano puede experimentar, ni va a poder experimentar. Rechazo. Todos. ¿Quién ha sido rechazado alguna vez? ¿Quién se ha sentido menospreciado alguna vez? Pero de la manera que Cristo sufrió, ¿crees que se equipare el rechazo o lo que tú has padecido a lo que Cristo sufrió? Yo creo que en lo más mínimo, pero sin embargo, la Biblia nos da la cruz para que podamos nosotros usar esa herramienta y que no solamente nos compadezcamos de ese martirio, ese suplicio, ese calvario que el maestro pasó, sino que nosotros nos veamos ahí en esa cruz. Dice, a estas alturas, hermano, hermana, sin pretexto alguno, pero lamentablemente, pues sí, tenemos que decir, nos falta entrega. Y ahorita te voy a hablar más adelante de esto. A estas alturas, todos los creyentes tendríamos que contar con una revelación absoluta de lo que encontramos en Gálatas 5:24. A estas alturas del partido, aún diciendo, no, pues es que yo tengo poco tiempo realmente de conocer la palabra. Ahí en Gálatas 5:24, esta es una revelación para el cristiano que sí o sí tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Dice, pero los que son de quién, han que sus pasiones y deseos. Si somos pues de él, esa es la condición. Eso es lo que debe de venir a ti como revelación. ¿Soy realmente de Cristo? ¿He crucificado con él mi carne y mis pasiones y mis deseos? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie. Porque si bien hay unas áreas crucificadas, hay otras que no nos atrevemos o simplemente no queremos crucificarla con él. A estas alturas, diciendo que somos cristianos, debemos de practicar que esa crucifixión tiene mis pasiones y mis deseos, porque esas pasiones y deseos que están en la cruz fue lo que puso a Jesús ahí, fue lo que fue maldito en esa cruz, fue lo que ya se pagó. Y sucede que las personas a veces cargamos con cosas que ya estaban en esa cruz, cosas que ya no son tuyas, porque Él las tomó todas, dice su palabra, llevó cautivo todo y se lo llevó, y en esa cruz fue consumado, fue pagado. Pero hay necedad en las personas. Hay un orden que Dios estableció. En este orden dice, desde la creación, desde el principio, que Dios formó los cielos, la tierra, la naturaleza, los animales, dice la palabra, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero en cuanto al hombre, no vio, dijo, hagamos una pregunta en introspectiva, es decir, hagamos a él y a sus otras dos personas, al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre ¿a qué? A imagen y semejanza. Y Dios no dijo y se haga el hombre. ¿Qué hizo? A diferencia de con las otras formas que creó, con sus manos esculpió del barro la escultura del hombre, la silueta. Una vez que estuvo formado, ¿qué hizo? Sopló aliento de vida, porque el aliento de vida de Dios es el Espíritu. He ahí que nosotros podemos concebir que tenemos estos tres aspectos. Nuestro cuerpo, que fue formado ¿del qué? De la tierra, del barro. El espíritu,
que fue lo que dio vida al cuerpo, y de ahí, en medio de todo eso, está tu alma. Tu alma que representa tu esencia personal, tu sello, lo que eres tú como persona, tus sentimientos, tus emociones, tu personalidad es tu alma, aquello que te hace único. Porque sucede que físicamente hay personas que se parecen, ve los gemelos, los trillizos, son físicamente idénticos, no los puedes diferenciar. Pero ¿qué los diferencia? Su esencia, su personalidad, su alma. Dicen por ahí que tenemos en el mundo 1, 2, 3 gemelos perdidos, ¿no? Sucede. Bueno, imagínate. Bueno, ¿a qué voy con esto? El alma es única, irrepetible, incopiable, intransferible. Tu alma es lo que te hace ser eso único. Cuando Dios creó al hombre, sopló el espíritu de vida y dio un orden cuando creó el espíritu, el alma y la carne, que es el cuerpo. En un principio, Adán y Eva caminaban y tenían una comunión muy íntima con Dios, porque ¿quién estaba al orden, quién estaba al mando en la jerarquía? El espíritu, porque sopló aliento de vida y el espíritu era el que ordenaba. El espíritu es aquel que te comunica con Dios. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y solo en espíritu podemos adorarle, podemos hablarle. Entonces, mi espíritu es el que comunica con Dios. Yo lo llamaba la otra vez el Wi-Fi que tenemos para comunicarnos con Dios. Pero hay mucho hoy en día, tristemente, que tienen su Wi-Fi desactivado, ya se les acabaron los datos, porque no están conectados con Dios. A Dios solamente se le conoce espiritualmente. Y si tu espíritu no está activado, hermano, pues lamento decirte que no hay una comunión eficiente con Dios. Pero ¿qué sucede una vez que estos primeros padres terrenales desobedecen a Dios? La que toma el poder y se entrona ahora es la carne, el cuerpo. Y todo aquello que Dios les advirtió que morirían, sucedió. El espíritu murió y la carne se entronó. Y eso es el pecado con el que estamos lidiando hoy en día. La carne, que hoy con día batallas, todos batallamos. Hoy en este preciso instante, tu carne está batallando contigo en pensamientos, en algo que está ocurriendo en tu cabeza. ¿Por qué? Porque así es la carne. Quiere entronarse, quiere hacer su voluntad y se rompió ese orden. La carne ahora manda a mi alma sometida obedece y el espíritu muerto. Ya no hay espiritualidad. Y lo queremos revivir con poquito. Y sucede que la cruz, como la cita, nos une con Jesús. Solamente a través del Espíritu podemos tener esa comunión con Dios. El orden que el ser humano tenía era esa jerarquía perfecta que puso Dios. Sí, eso que estaba, el espíritu se comunicaba con Dios, el alma le decía al cuerpo qué hacer y el cuerpo simplemente obedecía. Hoy en día, roto ese orden, pues por eso vemos tanta calamidad, tanta rebeldía y tanta desobediencia. Vamos, acompáñame a Job 32:8. El espíritu, la manera de comunicarnos con Dios. Cuando estamos atentos, dice Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El espíritu es lo que nos comunica con Dios, lo que nos conecta con Dios, lo que nos hace ser obedientes con Dios. Pero como está el espíritu desentronado de su lugar original, pues la que obedece, la que manda es la carne. Es el soplo de vida que Dios dio para que una persona pudiera vivir. Ese es el espíritu, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos el espíritu más desarrollado, la voz de Dios es más fuerte en nosotros. Las manifestaciones de Dios son más claras y evidentes en nosotros. Cuando has tenido esos momentos de meterte en espiritualidad,
¿Has visto la mano de Dios obrar? Mira el ejemplo que nos da Lucas 1:47. ¿Cómo es el espíritu cuando uno es obediente y se conecta con Dios? Esto le pasó a María, ahí en Lucas 1:47. El espíritu da un resultado, una evidencia, dice María. Mi espíritu se ¿qué? Cuando el ángel le habló a María. María tenía un espíritu alerta, atento, alimentado y en comunión con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le habló a María y su espíritu se regocijaba. Dice la palabra. No va a haber regocijo porque una cosa, y lo hemos malentendido, hermanos, es el emocionalismo que hay en las iglesias. Y eso es efímero porque estás un momento aquí, sí, alabas, y ya allá afuera parece que te echan una cubetada y te apagas y adiós fuego y adiós unción y el espíritu vuelve al cajón. Vuelves a enterrarlo ahí al ataúd. El alma, la que controla las emociones, los sentimientos, la esencia de todas las personas, todas nuestras cargas, todos nuestros anhelos, allí están en el alma. Las necesidades de nuestra alma son un reflejo lo que hay en cada uno, nuestro sello personal. A ver, vamos al Salmo 62:1. El alma es lo que ejecuta a través de lo que obedece. El alma es lo que queda en medio. Dice, Dios solamente, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene. Hermano, muchas veces, no sé si te ha pasado, estás orando y estás ciertamente con la intención y el anhelo de orar, pero tu mente es un torbellino, una tormenta de ideas que no te dejan concentrarte. Quieres estructurar así como le quieres hablar a Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. No hay una estructura como tal. Dice, solamente en Dios está callada mi alma. Muchas veces no hemos tenido una respuesta en oración porque no se trata de estar y decirle. Muchas veces las oraciones más contestadas o más poderosas o más significativas son donde tú solamente te rindes y esperas y sometes a todo pensamiento. Ahora me acordé y le voy a pedir. Primero guárdate en silencio. El Espíritu Santo tiene que postrarse, tienes que postrarte para que Él se ponga y se entrone y te diga cómo dirigir una oración. Si no tienes el Espíritu Santo, por demás es palabrería. El Espíritu Santo es el que te lleva a orar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que tú quieras. Imagínate que yo ahorita le digo, Señor, un Ferrari rojo, lo merezco. Sí, Padre, una casa con alberca. Y válgame Dios, ¿será el Espíritu obrando en mí? Es la carne. Pero yo voy a hacer esto y condicionamos. Date cuenta que el Espíritu se rinde. La carne anhela, la carne está ansiosa. Por eso el alma es la que se encarga de controlar. Y si no eres lo suficientemente capaz, que Dios ya nos dotó de todo esto, para postrarte y someter todas esas cosas que vienen a tu mente, pensamientos, emociones, no vas a poder tener una comunión con el Espíritu. A solas se encuentra una comunión con el Espíritu. Y el cuerpo, pues, es la naturaleza física, palpable, lo que vemos, ¿sí? Ahí en Romanos 8:10, veamos un pequeño ejemplo. Lo que transporta nuestro espíritu y en nuestra alma es nuestro cuerpo, es nuestro vehículo de movimiento. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La que Cristo hizo en esa cruz. Porque hay dos justicias, hermano, hermana. La justicia de la carne y la justicia del espíritu. La justicia de la carne en todo momento busca justificarse. Es que esa es la justicia que busca la carne. Justificarse y usar pretextos para aceptar
Pero la justicia verdadera viene de la cruz, de ese instrumento que nos fue dado y que muchos tenemos olvidado, o lo tenemos colgado, o lo tenemos por aquí en el cuello, o lo vemos a veces como un talismán, un instrumento, algo que sirve como para echar fuera demonios. Si no tiene espíritu, es un mero instrumento. El diseño de Dios en nosotros nos da un cuerpo en el cual habitamos, pero tenemos que someterlo. Eso es, un alma a la cual hay que rendir al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu que Él nos da, al cual hay que conectar, mantenernos en constante. Mira, estas tres naturalezas nos son reveladas en Primera de Tesalonicenses 5:23. No es yo hablando, es la palabra de Dios que nos dice, tus tres naturalezas, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Quiero que observes bien el orden que tiene la palabra. Todo vuestro ser. Primero, espíritu. Después, y luego, sea guardado irreprensible. No es casualidad que la jerarquía que tiene este orden, primero el espíritu, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Días pasados estábamos hablando con mi esposa y decía, ¿tú crees que si viene Jesús te vas? Le dije, no, yo siento que ni tú tampoco te vas a ir. ¿Para qué me engaño? Ay, sí, ahí se ven. Nos falta mucho y debemos de contemplar que nuestra carne sigue reinando en muchas de las áreas de nuestra vida. Sería ostentoso decir, sí, yo me voy. A lo mejor me voy solo. Imagínate, de verdad, es de alarmante esto. Lo contemplamos un tanto cómico porque no nos damos cuenta la magnitud de que eso nos puede perder. Estamos diseñados perfectamente, ¿sí? Pero esa estructura se rompió. Y Jesús a través de la cruz desea reestructurar este orden. Si miramos hacia la cruz, vemos nuestra naturaleza, la cual debe de ser colgada, que es la carne, es el cuerpo, y la crucificamos. La cruz representa un hecho absoluto y consumado para todos. Todos entendemos que en esa cruz nuestros pecados fueron pagados. Jesús sufrió por ti y por mí de manera objetiva, pero de manera subjetiva y personal es donde está el detalle. Cada quien lo agarra conforme a su conveniencia o a su entender. Cada quien va madurando de acuerdo a lo que va queriendo hacer, de acuerdo a su intención, a su intensidad que le pone al servicio de Dios, de acuerdo a la revelación que va teniendo, de acuerdo a su convicción. Porque a mayor convicción, mayor revelación. Mayor convicción, mayor revelación. ¿Sí? Tomemos en cuenta que la carne nunca va a poder hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nuestro servicio hacia Dios está hecho en la carne. ¿Por qué? Porque la carne es todo. La palabra de Dios dice que la carne es pecado y el pecado es muerte. Y por muy buenas que puedan ser nuestras intenciones en la carne, es pecado, no es la voluntad de Dios. Dios nunca va a poder hacer su voluntad a través de la carne. Mientras nosotros no crucifiquemos esa carne, no podemos tener la autoridad del Espíritu. No se va a entronar en donde tu yo está entronado. Por muy bonito que maquilles la carne. Mira cómo dice en Mateo 26:41. Todos conocemos que la carne es débil y la alimentamos más para que no sea tan débil, ¿verdad? Sí, dice. ¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles? Tantito, una hora, velad y orar para que no entréis en ¿qué? El Espíritu. Si quieres, Señor, si te quiero servir. De la mañana me levanto y rápido como puedo hago mi oración y me encomiendo y ya no falta que me haga enojar. Sí quiero, Señor, pero mi carne es débil. Y lo triste de esto es que todo el tiempo pasamos luchando con nuestra carne. Nosotros queremos disciplinar a nuestra carne y sucede hoy mismo. Tu carne te hace sentir cansado, te hace sentir somnoliento, te hace sentir desinteresado, te hace sentir distraído. Esa es tu carne viva en ti y no la puedes reprimir porque sucede que ya está acostumbrada a que le hagas así. Ay, pobrecita, mi carne. Y el Espíritu, ay, ese ya luego que lo ocupe lo saco.
ahorita no lo necesito. Cuando es el que debiera reinar, entronar, porque la carne es muerte, la carne es pecado. Tu carne solamente te va a llevar a pecar o a justificarte, no hay otra. La voluntad de Dios solo se hace en espíritu. La carne se somete con obediencia, dice. La carne solo puede despejar, fíjate, la carne solo puede despejar su aparente poder cuando son cuestiones que se adaptan a tus gustos o necesidades. Ay, es que esto sí. Pero es que no puedo. Cuando son tus gustos y necesidades, sí, Señor, voy contigo. Sí, yo, Señor. Pero nunca se alineará a la completa voluntad de Dios. La carne se mezcla y se disfraza de una buena intención para el servicio de Dios. Es convenenciera, es engañosa, por eso debe morir, debe de estar crucificada. La carne pretende, pero lo que hace es esperar o recibir favor de Dios. La carne pretende que está sirviendo. Así se revela a Dios. Miren, Juan 1:13. Toda obra de la carne tiene una condición. Los cuales son engendrados de sangre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo lo que es carne sirve al hombre, o se sirve a sí mismo, o sirve a sus conveniencias. Lo que sirve a Dios solamente obedece. Y la triste realidad es que tú quieres luchar y disciplinar a tu carne. ¿Sabes cómo se destruye a la carne? Rindiéndose. Deja de luchar con tu carne y empieza a rendirle tu carne a Dios. No es de que ahora sí y voy a hacer y me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar y ahí estás batallándole. Ay, Señor, sí es duro, pero aquí estoy. Es tu carne queriendo orar, pero no hay un espíritu. ¿Por qué? Porque no has rendido tu carne a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios es el que da la dirección. Y por eso la gente batalla con la carne. Incluso en la carne pretende que está sirviendo a Dios. Pero yo cuando vi esto dije, ¿cuánta carne está al servicio de Dios en mí? Pero no está mi espíritu al servicio de Dios en mí. Me sentí apenado y entristecido y me siento porque a partir de esto la única manera de conocer la voluntad es hacer morir a la carne y contemplar que todo lo que representa tu carne es muerte, es maldición, es contrario a lo que Dios quiere. Pero a veces solamente dejamos lo que sí nos sirve. Si contemplamos la Biblia en su totalidad, la palabra muerte viene de principio a fin. En un principio Adán murió al espíritu y al último Dios nos espera con la muerte. Pero la muerte ha sido un tabú en la humanidad, una palabra que representa final. Y en la Biblia la palabra muerte representa separación. O bien para con Dios en el espíritu, o bien para la carne y unión en el espíritu con Dios. La lucha contra la carne es una constante contienda que tenemos, hermanos. De día y de noche debemos librarnos como Cristo lo hizo. Cristo no luchaba con la carne, Él la rendía. Ese es el secreto. En este preciso momento tu carne quiere entronarse, aún escuchando la palabra de Dios. Esto es para que tú lo estudies en casa en lo personal. ¿Quieres saber cómo se destruye la carne? Vamos a Romanos 6. Vamos a ir dosificando versículo por versículo. Es la manera que Dios nos entrega a través de la palabra. Es que sí es cierto, mi carne está muy viva, aunque yo quiera. Romanos 6, vamos del 1 al 14. Es que, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque recordemos que la gracia es el favor inmerecido que nosotros tenemos por la misericordia de Dios. Y para que haya una gracia tiene que haber alguien que no la merezca. Y vaya que le estamos ayudando a Dios en eso, ¿verdad? En eso sí. ¿Qué pues diremos? ¿Tengo que entonces ser pecador para que la gracia sea mayor en mí? No, dice el apóstol Pablo. Siguiente versículo. En ninguna manera, porque los que ¿qué? ¿Cómo vamos a vivir aún en él? Los que ya
los que ya fueron muertos al pecado, los que fuimos muertos al pecado en ciertos aspectos de la vida, ¿vamos a volver a lo mismo? Continuamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados. Solo se bautiza a algo que está dispuesto a cambiar. ¿O no sabéis? Aquí nos los dice para que los... sí lo sabía, pero no me acordaba. Versículo 4. Porque somos, ¿qué? Sepultado. Para mí es una palabra que refiere a muerte. Alguien que esté inerte, que ya no va a ser más. El que está muerto en el pecado ya no va a mentir, ya no va a chismear, ya no va a criticar, ya no va a juzgar, ya no va a hacer cosas con una conveniencia. Como decimos acá, no va a dar pasos sin guarache. Va a hacer las cosas por amor. Vamos al versículo, dice, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si yo contemplo que mi carne está crucificada con Cristo, todo aquello que te trae de nuevo a volver una vida vacía, una vida en desobediencia, ponte a ver, eso fue lo que mandó a la cruz a mi Salvador. Oye, estos días que estudiaba decía, eso que estás pensando fue lo que mandó. Una de las cosas pudo estar en el clavo de Jesús en la mano o en los pies. Eso que estás haciendo en la carne, eso que estás viviendo en la carne, es lo que está. Ay, no, pero pues ya, luego me perdonará. Dicen que Él es amor y todo perdona. Sí, sí es amor, pero su paciencia tiene un límite. Así como la de nosotros, que es muchísimo más limitada, la de Él es todavía aún mayor. Y la paciencia de Dios no es cualquier cosa. No podemos jugar con esto, hermanos. Allí en la cruz, cada que vengan pensamientos, recuerde y dices, eso fue lo que mató a mi Creador. Claro que está resucitado, pero eso de que yo mentía está en la cruz, no está en mí. Eso que yo vivía convenencieramente está en la cruz, no en mí. Eso que yo hacía para alevosía y ventaja está en la cruz, no en mí. Eso ya está muerto. Una vida nueva. Vamos al versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, lo que te decía, si fuimos crucificados con Él, así también lo seremos en la de su, ¿qué crees? Resurrección. En una vida eterna en que no contemplas aquí lo que pase, como dijo Pablo, para mí vivir es Cristo, hombre, y morir es ganancia. Es lo que espero, morir. La gente no quiere morir, pero no sabe vivir. Si yo contemplo que mi vida en la carne está crucificada, viviré en el Espíritu y tendré ese anhelo, porque un hombre, una mujer espiritual no riñe, no debate, no está ansioso o ansiosa. Un hombre espiritual solo sabe esperar. Una mujer espiritual sabe esperar. Somete su carne. Cada vez que venga una obra de prueba a ti, somete tu carne y de esa manera estarás clavándola ahí en la cruz. Porque Dios nos da estas manifestaciones muchas veces. Señor, ayúdame. Oye, ¿quieres que haga más? Que vuelva a enviar a Cristo a la cruz para que te vuelva a salvar, para que tú lo veas. Eso ya está. Él dijo, consumado está. Todo lo que tienes que hacer ya depende de ti. Lo que le pidas a Dios ya más es egoísmo, porque todo depende de tu disciplina, y no tanto de tu disciplina, de tu sometimiento a la carne. Hasta que no tengamos una revelación completa de este pasaje, seguiremos siendo cristianos livianos. Vamos a la siguiente. Dice, sabiendo esto, sabiendo es, ya lo practico, ya lo conozco, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? El pecado está en muchas cosas de la carne sutilmente, viviendo en nosotros. No podemos disfrazarlo, aunque lo hacemos, y para Dios no hay nada oculto. Si no contemplo, ¿y qué crees? No porque tengas la carne crucificada, no se va a querer volver a entronar.
Día a día la carne va a querer volver, tomar el trono, va a querer volver a tomar el gobierno de ti. Porque ese es nuestro aguijón, decía Pablo. Lucharemos con eso constantemente, pero entre más te rindas, ya no actuarás tú. Será Cristo actuando en ti. Será su voluntad. Decías, oye, a mí ya no me cuesta trabajo, ya está saludada. Que me calla. Sí, ya hasta le digo, hermana, que Dios la bendiga. O hermano, ya cuando estás tú sometiendo a tu carne, rindiéndote, Cristo comienza a entronarse y el Espíritu comienza a funcionar de manera natural, no forzada, como lo queremos hacer. Ya cuando tienes un espíritu entronado y conectado al Espíritu Santo, tienes autoridad. Y tu palabra, como viene de Él, tiene autoridad. Mientras tanto, solo le jugamos al superhéroe. Vamos al siguiente versículo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no puedes tener más en contemplación las cosas que te dañaron y que crucificaron a Cristo y que sigues teniendo por atesoramiento. Todo ha sido justificado por Él. Él dijo, yo llevé. Y lo más triste de esto es cuando Jesús iba al Calvario, a la cruz, cuando lo flagelaban, lo lastimaban, lo escupían, no se atrevió a proferir ni una palabra de rechazo. Cuando Él no hizo nada, todo lo aceptó, porque eras tú y yo y todos los que debíamos de estar condenados ahí. Él aceptó todo ese castigo porque sabía que tú y yo no lo merecíamos, pero Él lo tuvo que pagar. Y hoy en día te dicen algo y luego te alborotas, te calientas con mal. No, pero yo, ¿por qué? Es tu carne vivísima ahí. Luego, ya te dije, ¿verdad? Ahí está tu carne. ¿Qué tienes que hacer? Contemplar. Por eso mi Señor murió, por una carne viva en mí. Mi carne está muerta, contempla eso. Cada vez que venga a ti un ataque del enemigo, Jesús ya pagó, ya hizo su obra en la cruz. ¿Qué más quieres que haga por ti? Te toca a ti hacer lo que sigue, hermano. Hay que simplemente contemplar nuestra muerte en esa cruz, día a día, de noche y de día. Por eso la palabra dice, oremos sin cesar, porque si te olvidas de orar un momento, tu carne se va a querer volver a entronar y va otra vez tu carácter a querer formar parte. Cristo con la palabra no razonaba. Cristo con la palabra y la voluntad de Dios no cuestionaba, simplemente obedecía. Vamos a Lucas 22, 41, ya casi para ir terminando. Léanse todo Romanos 6, es su tarea. Recuérdate cómo venzo a la carne. Ahí casi que, ahí descárgalo en el celular. Lucas 22, 41 dice. Jesús también fue carne, hermanos, también padeció, también le sacaban de quicio los cabezones de los apóstoles. Dice, y se apartó de ellos a distancia como de piedra y puesto rodillas y oró. ¿Tú crees que Jesús no tenía la voluntad a veces de querer hacer cosas conforme a su carne? Dice, oró. ¿Y qué oró? ¿Qué fue lo que oró Jesús? Vamos al siguiente versículo. ¿Qué fue lo que Jesús oró en ese momento? Y es lo que a veces a ti y a mí se nos olvida. Dice, Jesús contempló que Él quería hacer algo. Tú muchas veces tienes ganas de hacer algo en tu carne, pero diciendo, Padre, si quieres que pase esta copa de mí, pero no se haga. ¿Cuántas cosas has hecho o has orado para que no sea la voluntad de Dios, sino tu carne que sea favorecida? Digo, yo quiero esto, Señor, pero si no es tu voluntad. Y no estamos hablando de situaciones tan de plano incomparables con la que Jesús estaba sufriendo aquí. ¿Por qué oramos a veces, hermanos? Por unas nimiedades sin sentido. La oración no se hizo para desperdiciarla. Si Dios quiere dotarte y quiere bendecirte.
Pero si no está entronado el Espíritu, es por demás que oremos. Él en su misericordia puede que manifieste, pero no es lo ideal. La manera en la cual Jesús venció a la carne no fue peleando ni razonando, sino se rindió completamente a la voluntad del Padre. Ahí en Mateo 16:24. Fue, sí, yo voy a vencer a Satanás y va a ver, y fíjense cómo le voy a hacer para que sigan, ¿no? Él dijo, sea tu voluntad. Mateo 16:24. Él no peleaba con la carne, él rendía la carne. Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿quiénes somos sus discípulos? No solamente aquellos a quienes pretendamos ser discípulos de Jesús. Hete aquí un mandato poderoso, pero no todos le entran. Esto es para varones y para hembras decididas. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Complázcase en su carne, disfrútese, llénese de placeres y de gozo. Niéguese a sí mismo. Literalmente, hermano, tú y yo ya no importamos. Y es lo triste, que siempre es el yo entronado en tu alma, el yo entronado en ti. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, la cual fuimos con él crucificados, y sígame. Y seguir esos pasos contempla más allá de lo que yo quiero, lo que a ti no te gusta. Decía, vamos al siguiente versículo, hasta el 26 le vamos a dar, ya estamos terminando. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Tu vida tiene que ser perdida en Él, tiene que ser rendida a Él. Ya no contemples más tu carne, porque esa carne se va a querer justificar en buenas acciones, queriendo servir a Cristo, queriendo hacer la voluntad de Cristo. Pero esa mezcla está empapando y está contaminando hoy en día las iglesias y los cristianos, carne y espíritu. Pero mientras no haya una total rendición de la carne, el espíritu no va a entronarse y no va a haber autoridad. Si morimos correctamente, como nos dice la palabra, si morimos correctamente, viviremos correctamente. Solo muriendo a la cruz el Espíritu Santo va a ser entronado en el lugar que le corresponde. Pero si seguimos resistiendo y queriendo controlar todo a nuestro modo o a nuestra manera de actuar, el Espíritu Santo no va a competir con la carne. No tiene necesidad. Dice, venga, reina tú pues. ¿Por qué me dices, ven Señor, oh mi Señor? No dice la palabra, no todo el que ¿qué? Pues tu carne fue la que te reinó todos tus años de vida. Plantéate bien esa pregunta. Todo aquello que te aflige, que no te permite fluir, todo aquello que no te permite vivir pleno, es tu carne. Buscando necesidades donde no las hay, creando planes y sueños donde no los necesitas. Dice, Cristo fue llevado a la cruz en el Calvario, y en ese día nosotros tenemos que recordar todo el tiempo la obra de la muerte, que es la carne. Ser puesta en nuestra mente todos los días, en nuestro corazón, que si mi carne no está crucificada, está al mando. Va a seguir brotando, va a querer entronarse. Cerramos en Romanos 8:12. ¿Cuánta carne hay en nosotros viviendo a merced, queriendo agradar a Dios? La carne nunca va a agradar a Dios, hermano. Así que, hermanos, deudores somos, ¿no en qué? Para que no vivamos. Tu deuda con Cristo no es en la carne. Él no quiere que te desgastes en la carne. Ay, es que vengo bien cansado. Es que fui a visitar, no quiero. Quiere que te rindas quiere que rindas tu carne y que su espíritu se entrone en ti, porque va a terminar que muchas personas luchando contra la carne se cansan y terminan por dejar la obra botada, porque nunca lo hicieron con el espíritu entronado. Sígueme al siguiente versículo, dice, porque si vivís conforme a la carne, vamos a morir espiritualmente. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Solamente a través del Espíritu vamos a poder vivir.
vamos a poder someter las obras de la carne. Y las obras de la carne ya las conocemos. Allí están, o eso te queda de tarea. ¿Qué de esas obras están muy vivas en ti? Todo esto, hermano, está en ti para ya hacerlo. Muchas personas en Romanos 6, si te es revelado, no necesitas un tiempo, años de cristiano viviendo aflicciones. En el momento que se ha revelado esa palabra y que tú crucifiques a tu carne y te des cuenta que debes de vivir en el Espíritu, ahí está, no tienes que pasar años y años y años lidiando. No se trata del tiempo, no se trata de la intención. Dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones, el camino al infierno. No se trata de lo que tú quieras. ¿Cómo? Ay, es que esto le va a agradar a Dios. ¿Qué sabes tú si no conoces? El Espíritu es el único que te puede revelar qué le agrada a Dios y qué no. Es que yo sentí en la carne, pues me imagino. Porque cuando el Espíritu se revela, solamente se reveló cuando uno está postrado y rendido. Así es cuando se encuentra la autoridad en el Espíritu. Si no es solamente tu carne, tus deseos de agradar a Dios conforme a tu voluntad, y esa no es el llamado que tenemos nosotros. Cuando comiences a orar y pongas en silencio, acallada tu mente, como dice, solo en ti está callada mi alma, porque solamente podrás ver tu reflejo. Es como el agua, te decía. El agua solamente vas a poder ver tu reflejo cuando esté en paz. Pero la mente y la carne te ataca con constantes pensamientos, sentimientos, emociones, preocupaciones, aflicciones. Y quieres buscar una estructura para acomodar eso, que solo tienes que rendir, hermano. La palabra de Dios dice que al que tiene oídos para oír, y lo que hoy escuchaste es conforme a lo que quieras hacer. Y si hoy Dios te habló para rendirte, no para seguir luchando en tu carne, es un tiempo que le tomes. Obvio que esto no va a ser de la noche a la mañana, ni mágicamente tu carácter va a cambiar. Lo primero que vas a tener hoy son pruebas. Allá afuera te esperan pruebas en donde tu paciencia va a ser puesta a prueba. A lo mejor en el ámbito económico, a lo mejor en el ámbito emocional, sentimental, ya están poniendo pruebas para que tú vuelvas a tu carne. Pero si tú contemplas que tu carne está crucificada, el Espíritu se vivificará en ti.